¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Vamos a proceder con el análisis horizontal y vertical para una empresa. Para ello hemos tomado el estado de resultados y el balance general. La empresa se llama Mobiltech Sociedad Anónima. Eso fue una empresa que le hicimos un estudio financiero hace como 4 años, ¿verdad? En realidad, esta gente nos pidió que le hiciéramos un análisis financiero porque querían ver la condición de la compañía. Es una empresa que se dedica a venderle servicios o que trabajan por obra, por contrato para LICE, en todo lo que es red inalámbrica, cableado estructurado, fibra óptica, todas estas cuestiones que yo no comprendo mucho, pero que tuve que meterme en este mundo un poquitito para comprender. Esto fue un análisis interesante. Entonces, como ustedes verán, yo aquí lo que voy a hacer es, a partir de estos estados financieros, este es el estado de resultados, ¿verdad? Como ustedes lo ven ahí, voy a ir corriendo un poquitito. Aquí están las partidas, ¿verdad? Y aquí están los años. Recuerden que se pone primero el año más reciente y después el año más viejito, por así decirlo. Ustedes lo acomodan a su gusto, pero vamos a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal, ¿verdad? Entonces aquí yo puse primero el análisis horizontal en verde y el análisis vertical en anaranjadito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a hacer un poquito más chico esto para ver si nos cabe todo, ¿verdad? Ustedes ahí agrandan el video para ver si podemos hacerlo un poquitito más ahí. Vamos a ver. Si no, lo hacemos ahí. Igual. Ahí. Muy bien, para que nos quepa todo y lo podamos ver. Entonces, el análisis horizontal, recuerden que es el análisis en el que yo tengo que determinar absolutos y relativos. Entonces, en pocas palabras, yo voy a decir que el absoluto es el año más reciente menos el año anterior. Y que el relativo lo voy a sacar esto dividido entre esto y lo voy a poner en un porcentaje. En este caso, yo podría decir que relativamente hablando y absolutamente hablando, los ingresos por ventas o por comisiones, más bien, tuvieron una caída, ¿verdad? De 10 millones y algo. Mientras que en el año 2016 fue de 3.831, en el año 2017 fue de 3.821. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está entre paréntesis. Recuerde que lo que está entre paréntesis significa que es negativo. Así lo lee el Excel. Pero yo no tengo que ir de fórmula en fórmula, ¿verdad? Ya yo saqué el primer dato, ahora usted va a explicar este dato. Quiere decir que los ingresos por comisiones decayeron. Usted agarra esto, lo marca, se viene para aquí abajo y donde le sale esta crucita negra usted lo jala para abajo. Y ya automáticamente a usted le va a dar todos los datos que usted ocupa. Es decir, no tiene que ir de datos de fórmula en fórmula. Estas son las bellezas que tiene una tablita Excel normal. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, le va a ir a permitir a usted ir determinando cuál ha sido el comportamiento en términos horizontales. Si ustedes miran, la mayoría de las partidas tuvieron una caída, pero aquí es donde está la interpretación de ustedes. Si bien es cierto, los ingresos decayeron, ¿verdad? Vea que decayeron un 27,21, ¿verdad? Pasamos de 14.000 y algo de millones a 10.000 y algo. Eso significó una pérdida de 27,21. Pero hay que analizar la otra parte. ¿Cómo fue el comportamiento de los costos? También decayeron en un 30. Imagínense, los costos decayeron más que los ingresos. Debería ser normal, ¿verdad? Si los ingresos cayeron, deberían los costos. Pero aquí hay algo interesante. Cayeron en una cuantía más elevada.
Y también los gastos. Entonces, si usted suma este 33 más este 19, entre gastos y costos, podríamos decir que se compensó un poco la pérdida de los ingresos del 27,21. Por eso es que tenemos, aún así teniendo una pérdida de los ingresos, tenemos una utilidad del 1,09. Es decir, en términos de un año a otro, la empresa Mobiltech tuvo utilidad, aunque fuera al menos de 1,09. ¿Me explico? Entonces ven que esos datos son muy importantes para entender cómo funciona esto, ¿verdad? Cómo funciona esta relación que es tan importante para nosotros. Usted debería decir, bueno, los gastos de operación cayeron un 27, la utilidad bruta de operación también decayó, pero los gastos disminuyeron, la utilidad antes de impuestos aumentó, ¿verdad? Quiere decir que aún teniendo esos ingresos caídos, lo logramos. Y aún teniendo este crecimiento en los gastos financieros. Probablemente Mobiltech, no recuerdo, pero en aquel momento creo que sí hice la observación de que se habían incrementado sus deudas por la situación financiera en la que estaban pasando, ¿verdad? Al final, pues también apostaron a tener un impuesto sobre la renta positivo, es decir, lograron atender sus obligaciones financieras y se quedaron con el 1,09%. Muy bien, ahora vamos a este análisis vertical. Acuérdense que el análisis vertical es el análisis que se hace para abajo. Entonces, recuerden que yo voy a tomar los ingresos como un 100%, porque todo lo voy a comparar en los estados de resultados. Todas las cuantías que están por debajo de los ingresos por ventas lo voy a comparar contra ellos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que voy a empezar a analizar lo que son costos y gastos y de ahí para abajo con respecto a los ingresos. Entonces, ¿qué decía? Bueno, yo quiero ver cuánto me representó el inventario inicial con respecto al total de ingresos. ¿Ven? Un 4,38%. Igual para acá. Entonces, hay algo interesante. Cuando ya yo saqué este primer dato, yo puedo hacer, como yo todo lo voy a comparar con respecto a los ingresos, entonces yo fijo este valor en F4. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Que voy a arrastrar la fórmula, voy a quitarle lo que no debe estar ahí y ya tengo el análisis. Y ya tengo el análisis horizontal del 2017. Para el 2016, ven que yo corrí la fórmula. ¿Ven? Entonces voy a fijar también los ingresos del 2016, F4. Y automáticamente voy a correr la fórmula toda para abajo. Así me quito el dolor de cabeza de estar formuleando cada dato. Estas son las bellezas que le da el Excel. Entonces, por ejemplo, datos interesantes. Bueno, la utilidad neta me creció un 1% con respecto a un año. Los gastos de operación, bueno, me crecieron de un año a otro. ¿Ven? La utilidad bruta me creció. ¿Ven? Ustedes pueden tomar los absolutos, por ejemplo, los costos de producción. Bueno, me crecieron. Perdón, me decrecieron. Del 2016 yo tenía 69,15 y para el 2017 63,2. No solamente disminuí los costos, sino que la utilidad bruta la incrementé, a pesar de haber tenido una caída tan drástica en los ingresos. ¿Ven, jóvenes? Entonces, estos datos en absoluto son los datos que ustedes deben de obtener. Entonces, ¿cuánto significó de este total de ingresos la utilidad bruta? Un 3,58 me dejó la utilidad bruta para el 2017 y un 2,58 me dejó en el 2000. Sobre estas cositas, estas dos tablitas, ustedes van a hacer
el análisis horizontal y el análisis vertical tienen que explicar, no precisamente tienen que explicar partida por partida, digamos, no, el inventario inicial, las compras, ustedes pueden tomar los totales, ¿verdad? Total de costos, bueno, fue de esto. Total de gastos de operación, fue de esto. La utilidad de operación me creció. Profesor, la utilidad de operación me creció de un 4,3 a un 7,46. ¿Ve? Y al final la utilidad neta del periodo. Ahora, si ustedes quieren hacer un análisis más detallado de partida por partida, también lo pueden hacer. Pero básicamente eso es lo que nosotros podríamos hacer dentro de un análisis vertical y dentro de un análisis horizontal para el estado de resultados. ¿Qué vamos a hacer con el balance general? Exactamente lo mismo. Ya se los voy a reducir aquí para que lo tengamos exactamente igual. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las partidas, ¿verdad? Aquí tenemos las partidas. Voy a correr esto un poquitico más para el centro, para que ustedes lo vean. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, las partidas de lo que comprende un balance general, activo corriente, activo no corriente, total de activos, ¿verdad? Aquí está el total de activos. Y después vendría todo lo que son los pasivos, ¿verdad? Pasivo corriente, es decir, el pasivo a corto plazo, pasivo no corriente, es decir, los pasivos a largo plazo, y todo lo que ellos pusieron en patrimonio. Muy bien, vamos a hacer primero el análisis horizontal. ¿Cómo hacíamos el análisis horizontal? Exactamente igual. Entonces, usted va a decir, bueno, yo voy a comparar estos años a ver cuál fue el comportamiento de esta empresa, ¿verdad? Ven, por eso les decía, muchas veces el Excel les pone en negativo, les pone entre paréntesis. Es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí tengo que poner que esto es absoluto, ¿verdad? Y que esto es relativo. Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a sacar el relativo? Esto dividido entre esto. Y si ustedes quieren, lo ponen por 100 para que les dé 100. Si no, se vienen aquí arriba y le ponen el porcentaje y listo. Después de eso, vuelven a jalar toda la fórmula y ya les va a dar hasta aquí. ¿Ven? Entonces después van revisando, van quitando todo aquello que no... tal vez ustedes dirán, profesor, ¿por qué hay partidas que para un año sí hay datos y para otros no? Precisamente por la informalidad de muchas empresas. Yo debo decirlo así, con toda franqueza y con toda sinceridad. Hay empresas que contable y financieramente no llevan eso, ¿verdad? Como debería de llevarse. ¿Ven? Entonces ahí tendríamos ya lo que es el comportamiento. Podríamos decir que el total de activo, ¿verdad? Que este total de activo en el análisis horizontal, el activo corriente, creció en menos, es decir, tuvo un decrecimiento del menos 58,2%, ¿verdad? Después vienen las demás partidas de ahí para abajo. Ustedes pueden analizar cada una individualmente, pero podríamos decir que este dato es un dato muy interesante, ¿verdad? Vamos a hacerlo crecer un poquitito más. No importa, ahora lo jalamos. ¿Ven? ¿Ven? Este dato, 9,35, fue el decrecimiento en los activos no corrientes, es decir, en los activos fijos. Ven que aquí aparece todo lo que es la depreciación, ¿verdad? ¿Ven?
depreciaciones acumuladas. Ellos dicen mobiliario, equipo, depreciación. Equipo de cómputo, depreciación. Utensilios y herramientas, depreciación. Ellos es la forma de representarlo de esa manera. ¿Ok? Vámonos para acá. Y estos son los datos, las inversiones. Me crecieron en un 91,33%. ¿Verdad? Entonces quiere decir que si estas inversiones me incrementaron, es porque estaban pensando en algo que iba a venir, ¿verdad? En algo que probablemente iba a venir en los demás años. Al final el total de activos, ¿verdad? Me creció en 89, casi en un 90% me creció el total de activos. Después vamos a ver qué pasó con los pasivos. Bueno, también se incrementaron. Vean que el pasivo corriente, es decir, el pasivo a corto plazo se me incrementó. El pasivo no corriente también se incrementó, pero ellos apostaron entonces a tener más deuda en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Ven? Lo interesante es eso. Y después el patrimonio me creció en un 89,09 en la misma cuantía que debería crecer el total de activo. ¿Cuáles fueron las partidas que crecieron más del año 2016 al año 2017? Aquí está, por ejemplo esta. Aportes adicionales de socios. Quiere decir que ante la situación financiera y ante los objetivos que se proyectaban ellos, pues querían tener más, tenían que aportar más, ¿verdad? El retiro de los dividendos, no se repartieron absolutamente nada. Ven, jóvenes, ven lo interesante de las finanzas. Pero las finanzas hay que entenderlas como cualquier lenguaje. Ven, ellos dijeron, no, la verdad es que más bien aportemos a la empresa y no nos repartamos dividendos de nada. El crecimiento de las utilidades aumentaron, pero esas utilidades probablemente las llevaron a los siguientes años a las inversiones que querían hacer. Y el total de patrimonio automáticamente fue incrementándose, claro. A la hora que usted aumenta en un 440% el aporte de los socios y no te repartís ningún dividendo, esto automáticamente va a crecer. Ven, jóvenes, esta es la lectura tan importante que se debe hacer del mundo de las finanzas. Vamos para el análisis vertical, ¿verdad? ¿Qué hacíamos en el análisis vertical? Bueno, en el análisis vertical lo que hacíamos es, en el estado o en el balance general, como no hay ingresos por servicios, sino lo que tenemos son activos, corrientes, no corrientes, entonces yo voy a llevar cada partida de esos activos al total de activos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía? Bueno, entonces lo que voy a decir es, voy a hacer esto un toquecito más chiquitico ahí, me disculpan ahí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es decir que cada partida de la que está compuesta el activo no corriente, el activo corriente, cada partida de la que está compuesta el activo no corriente, cada partida de las inversiones, cada partida de otros activos, la voy a comparar con el total de activos. Activos, todos, cada uno de esos activos con el total de activos. Cada pasivo con el total de pasivo. Y cada partida del patrimonio con el total de patrimonio. Con el total de pasivo más patrimonio, perdón. ¿Ok? Entonces vuelvo y repito. Activos con activos. Y pasivos, hay dos formas. Que usted lo analice contra el total de pasivo o contra el total de pasivo más patrimonio. Yo recomiendo, en este caso, que para lo que son los activos, para lo que son los pasivos y patrimonio, lo comparemos contra esta cuenta final. Creo que es lo más recomendable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo que nos corresponde ahora aquí es decir, bueno, yo quiero analizar cuánto fue, aquí vamos a poner los años.
2017 y 2016. Ahí me disculpan, pero es que he estado como con una gripe rara y no es COVID. Efectivo y caja de bancos. Entonces yo voy a hacer esto, voy a dividir esto entre el total de activos, ¿verdad? Y lo voy a poner en un porcentaje del 5,44. Yo quiero fijar esa cuenta de total de activos. Esta, como antes, entonces la pongo en F4. Y listo. Entonces ahora voy a hacer eso hasta... Aquí me tiene que dar el 100%. ¿eh? Voy a ir quitando los valores que no necesito. Y entonces ahí ya podré yo decir, bueno, dentro del análisis vertical para el año 2017, entonces, caja y banco me representó del total de activos 5,44. Es decir, lo que más tenía en líquido la empresa me representó en 5,44. Mira los inventarios. Los inventarios me representaron apenas el 1,77. ¿Ven? ¿Por qué este da 0? Bueno, porque hay un año en el que no se registró ese dato. ¿Cuánto me representaron los activos corrientes? Es decir, los activos a más corto plazo a convertirse en efectivo con respecto al total de activos. 16,57. ¿Y cuánto me representó los activos no corrientes? Es decir, todo lo que son edificios, equipos. 10,11. Es decir, esta empresa tiene más porcentaje en activos corrientes que en activos no corrientes. Probablemente entonces toda la maquinaria y el equipo que tienen es poquitico, ¿verdad? Uno podría interpretar eso. Vamos con los otros, por ejemplo, las inversiones. Un 3% significaron. Y otros activos que están en las notas de explicación a los estados financieros, un 60,46. Es el rubro de activos más fuerte. Pero ¿qué están aquí? Los depósitos en garantía, las licencias que hay que tener, los derechos de llave y las inversiones en otras compañías. ¿Ven? Por el tipo de empresa, entonces, esto es el mayor peso. Vamos con los pasivos, ¿verdad? Aquí lo que podemos decir es igual, ¿verdad? Para el caso de para el caso de los pasivos, entonces nosotros vamos a tener un comportamiento que analizar, que yo voy a decir, bueno, dice que pasivos e inversiones de los accionistas, ¿verdad? Yo podría decir que esto es un análisis que uno realiza para ver cuál fue el comportamiento más interesante de esto. En realidad, hay rubros, como yo les decía a ustedes, en ciertas empresas, que son muy particulares. Y este es uno de ellos, ¿verdad? Los pasivos e inversiones de los accionistas. ¿Qué es lo que toman acá? Bueno, lo que toman acá es el total de pasivo más el total de activos. Sin embargo, este rubro, yo, aunque ellos me dijeron que lo dejara, yo nunca estuve muy convencido. Entonces, yo voy a partir para hacer este análisis de lo que son los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes con respecto al total de pasivo más patrimonio. O lo podemos hacer con respecto al total de pasivo. En este caso, yo lo voy a hacer con respecto al total de pasivo. Entonces voy a hacer el análisis vertical para el pasivo corriente. Entonces, ¿qué tomaba yo aquí?
Este lo voy a dividir entre este monto y lo voy a pasar a porcentaje, ¿verdad? Y voy a fijar el último rubro, que sería este, F4. Entonces voy a hacer esto y ahí ya tengo el rubro. Voy a quitar estos ceros que ahí me están haciendo pelota. Muy bien. El 14,71% me representó a mí el dato de cuentas por pagar con respecto al pasivo más patrimonio. 20,68 representó el activo, el pasivo no corriente, es decir, el pasivo a corto plazo. Y el pasivo a largo plazo apenas el 7,3. Es obvio que esta gente apuesta más a endeudarse a corto plazo que a largo plazo. El total de pasivo me significó el 27,71 del 100% de esto. ¿Cuánto me significó el total de patrimonio? 72, y algo. ¿Ven? Del 100% de esto, 27 fueron totales de pasivos y total de patrimonio. Si usted quiere analizar cada rubro de esos, es interesante. Digamos, ¿cuánto significó el aporte de socios con respecto al total de patrimonio? Casi un 50%. ¿Ven? Es sumamente bastante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esto. Lo vamos a jalar para acá. Pero ahora lo tenemos con respecto a los datos. Vean que aquí tengan cuidado siempre con las fórmulas, porque vean que este dato, como yo lo fijé con él me está leyendo 2016 con 2017. Entonces tengo que pasar este dato para acá, o este con debería ser. Entonces nada más jalo esta formulita y ya. ¿Ven? Ahora sí, 2016 entre 2016. Y voy a jalar esto. Ahora lo voy a arreglar. ¿Ven? Esto lo voy a ir borrando. Esto también. Esto también. Esto también. No hay que correr. No hay que hacer las cosas deprisa. Recuérdense que en finanzas lo que más hay que tener es tranquilidad y saber interpretar. ¿Ven? En el año 2016, el total de activo corriente que tenía la empresa era el 74%. Ya para el año 2017 bajaron, ¿verdad? Se dieron cuenta que de repente no era tan importante tener ahí la liquidez. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí seguimos con los activos, entonces aquí no hay ningún problema. Algunos rubros bajaron, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que el equipo de audio disminuyó. Antes, igual no seguía ni en el 1%, pero antes era como 2 decimales más. Rubros, por ejemplo, cámaras de seguridad. Cámaras y equipos de seguridad también disminuyó. Vean, el pasivo o el total de activo no corriente, es decir, el total de activo fijo, es mucho menos que el que tenemos en el corriente. Pero significaban ambos rubros mucho más que lo que tenían ya para el 2017. Y las inversiones fueron 4% más elevadas, como 4 decimales más en aumento con respecto de un año a otro. Y el total de activos, en el total de otros activos, es interesante porque, digamos,
uno mira que hay comportamientos que las empresas van cambiando de un año con respecto a otro. Y un año puede ser muy distinto. Muy distinto. Yo creo que este rubro que está acá, vamos a ver. Creo que aquí hay un errorcillo en estos estados. Más bien aquí lo que me falta a mí es el total de otros activos, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven? Ahí está el total de otros activos. Jalamos para acá. Como no hay nada, entonces automáticamente la fórmula me da ahí. Y no tengo nada, absolutamente nada, entonces. ¿Ven? Esos son los grandes errores que se presentan cuando los datos faltan. Y usted va y pregunta y usted dice, bueno, es complicado. Entonces, aquí estaría el rubro del total de activos, 100% tiene que dar, ¿verdad? Y lo que uno mira es que son análisis que parten de una realidad de lo que la empresa tiene como datos, ¿verdad? Si quieren nos lo vamos a quitar para que no nos haga bulla por ahí, ¿verdad? Lo que yo les decía anteriormente. ¿Cuánto tienen en pasivo corriente? Bueno, el 31,99. Bajaron a 20,68, ¿verdad? ¿Cuánto tienen en pasivo no corriente? 12,55 y bajaron a 7, y pasaron de un monto de 40 y casi el 50% de deuda a bajarla a un 27,71. Al final el patrimonio, aumentaron en patrimonio, disminuyeron en deuda. Y rubros como aportes adicionales ya en el 2016 venía creciendo, pero no era tan elevado. Habían otros rubros más elevados, por ejemplo, las utilidades o pérdidas acumuladas. En este caso serían utilidades acumuladas porque está en positivo. ¿Ven? Ven, chicos, esto es lo que yo persigo que ustedes hagan dentro del análisis horizontal y vertical para cada uno del estado de resultados y el balance general. Ustedes van jugando con eso. Ustedes van estudiando el comportamiento de las grandes partidas. Por ejemplo, en el estado de resultados, bueno, ustedes analizan los totales de ingresos, los totales de costos, los totales de gastos, las utilidades, ya sea la utilidad de operación, la utilidad antes. Y en el balance general, ustedes analizan, por ejemplo, el total de activo corriente, el total de activo no corriente, el total de otros activos, el total de activos no, porque sería el 100%. Igual con los pasivos, pasivo corriente, total de pasivo corriente, total de pasivo no corriente. Mira, total de patrimonio con respecto a un año y al otro. Entonces, eso sería básicamente una explicación de cómo se hace un análisis horizontal y vertical. Hay un paper que yo les pasé a ustedes que se llama Cómo interpretar los estados financieros. Ahí viene cómo se realizan los análisis verticales y horizontales, pero básicamente son los mismos. Esto se los voy a cargar en el aula virtual para que les quede ahí a ustedes. Y voy a pasarles el video de los indicadores financieros o de razones financieras. Nos vemos.